Bueno, muy buenas noches, aprendices. Vamos a dar inicio a la conferencia web Fundamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi nombre es Diana Manjarré. Nosotros hicimos ya una presentación el día viernes. Estuvimos conectados haciendo una pequeña introducción. Y ya hoy tenemos la primera formación donde vamos a explicar el desarrollo de dos actividades correspondientes a esta actividad de proyecto 3 y a esta temática. Okay. ¿Me confirman si están viendo en este momento la plataforma Sayuna? Estamos viendo una pantalla donde habla de fundamentos de medio ambiente. Eso hace parte del material de formación que encontramos en la plataforma Sayuna. Lo vamos a encontrar en la fase 2 de planeación, actividad de proyecto 3, material de formación. Entonces acá en lo de material, fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, nos redirecciona a esta página. Entonces aquí hablamos sobre la seguridad y salud en el trabajo y pues iniciamos definiéndolas. El viernes hablamos un poquitico, aquí ahora vamos a hablar un poquitico, a profundizar más sobre la temática. Y decimos que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones, acciones que realizamos en el trabajo. Al mismo tiempo se interesa por la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Iniciamos definiendo qué es peligro, que es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores. Y aquí dan algunos ejemplos de peligros, ¿cierto? Y riesgo dice que es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o una exposición. Entonces digamos que la probabilidad de que ocurra un accidente o que ocurra un evento sería riesgo. Y cuando hablamos de peligro estamos hablando de ese riesgo aumentado. En la práctica a mí no me gusta utilizar la palabra riesgo porque siento que, bueno, se han hecho algunos estudios y el cerebro humano acata más la palabra peligro que la palabra riesgo. Es por eso que se recomienda que en las señalizaciones se emplee la palabra peligro. El trabajador como que lo responde más a la palabra peligro que a la palabra riesgo. Entonces, digamos que en riesgo hablamos de la probabilidad y en peligro hablamos de una probabilidad aumentada. O sea, ya como esa probabilidad inminente de que ocurra ese evento. Entonces, pero ya cuando estamos dentro de la empresa es mejor, siempre le digo a las personas encargadas de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que hablen de peligros y que no se direccionen más por la palabra riesgos. Bien, entonces hablamos de la exposición. Hay diferentes tipos de exposición. ¿De exposición de qué? De esos peligros a los cuales se enfrentan todos los trabajadores en las áreas laborales. Y encontramos que hay diferentes tipos de exposiciones, continuas, frecuentes, ocasionales. La determinación de estas exposiciones es muy de este nivel de exposición, si es continua, si es frecuente, si es ocasional o si es esporádica, es muy subjetiva. Es por eso que la persona que va a determinar si un peligro, la exposición a ese peligro está en alguno de estos niveles, tiene que manejar muy bien el peligro. Ejemplo, si estamos hablando de ruido, tiene que saber cuáles son los decibeles permitidos de ruido, tiene que conocer toda la característica de cuando es ruido, la diferencia entre ruido y sonido, para que pueda hacer una evaluación lo más objetiva posible, porque repito, la determinación de los niveles de exposición es muy subjetiva. Ya va a depender lo que de pronto para mí no es un ruido, para otra persona sí lo puede ser. Entonces es muy importante que se maneje muy bien el concepto de cada uno de los peligros que vamos a ver ahorita más tarde. Entonces el material de formación nos habla de actos y condiciones subestándar, lo que anteriormente eran conocidos como actos y condiciones inseguros. ¿Qué es un acto subestándar? Es todo aquello que se hace o se deja hacer. Son las acciones u omisiones
que comete el trabajador en su lugar de trabajo. Por ejemplo, no comunicar los peligros, distraerse o no utilizar algún elemento de protección o omitir una señalización, etcétera. A eso nos referimos cuando hablamos de actos subestándar. Las condiciones subestándar son situaciones que se presentan en el trabajo, siempre están relacionadas con la parte locativa, una pared agrietada, un techo roto, una puerta partida. Hablar de enfermedad laboral, estamos hablando de algo que se genera con el tiempo, ¿cierto? La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores propios de la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Eso lo encontramos en esa definición que les acabo de dar, la encontramos en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. Esto se tiene que estar actualizando cada 3 años, la tabla de enfermedades, y no quiere decir que si un trabajador con sospecha o empieza a presentar signos y síntomas relacionados a una patología, no quiere decir que no, es que la patología que yo tengo o los signos y síntomas relacionados no están en la tabla de enfermedades, entonces no la van a considerar como una enfermedad. No tiene nada que ver. Después que usted demuestre que está relacionado con actividad laboral, se debe incluir o se debe considerar como una enfermedad laboral. Joana, coméntame. En este tema de enfermedad laboral y enfocándolo ya como en el sector de transporte, el tema de la higiene postural, ¿no? Que puede que no sea como una sintomatología que yo veo ahorita, sino que pueda ser con el tiempo, porque sucede, o sea, he visto casos como de lesiones cervicales por posturas prolongadas al conducir, pero se debe como a la postura inadecuada que tiene el conductor. Lo que en términos muy coloquiales podrían decir como las mañas que tienen los conductores para manejar. Entonces, en ese caso, cuando es una enfermedad derivada por su actividad laboral, pero es un tema aislado, ¿Pero qué? Disculpa, lo último no te escuché. Pero es un tema de autocuidado. Ahí cómo funciona la ley. O sea, igual, o sea, uno tiene una ARL, pues eso es una póliza, responden, pero ahí es como que hay hasta cierto monto, o si como se deriva de un tema de autocuidado porque fue una inadecuada higiene postural, ¿qué sucede? No. O lo toman ya como es un tema, no sé, de enfermedad común. No. Para eso existe todo el protocolo y todos los procedimientos de seguridad, las capacitaciones que debe tener la empresa, y por eso existe la responsabilidad civil que adoptan las empresas. Es responsabilidad de las empresas o del empleador en este caso velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Está normatizado en la ley 1562 y soportado en otras resoluciones y normas. Entonces, por ejemplo, en el caso de seguridad vial, ahí está los procedimientos y la forma como ellos deben, y a ellos se les tiene que capacitar en toda la parte de lo que tú hablabas de higiene postural. Independientemente a eso, si el trabajador después de unos años empieza a presentar lesiones y se demuestra adicional, porque ¿cuál es la complejidad de demostrar una enfermedad laboral? ¿Cuál es la complejidad? Que el trabajador tiene que decir, me pasó porque trabajo tantas horas, tantos días a la semana, porque digamos que el trabajador conduce de lunes a viernes, ¿cierto? Pero es que se investigaron y encontraron que el sábado y el domingo levanta bultos o hace otra cosa. Ahora, eso no lo va a eximir de la lesión que tiene. Ya tiene la lesión y hay que responder, ¿cierto? Independientemente si hay
si hubo una omisión, si él no quiso adoptar las posturas, si él no quiso, pero entonces ahí ya le van a empezar a hacer como cuando ellos tienen que hacer una valoración y valorar que si hay una pérdida de capacidad laboral, esa pérdida de capacidad laboral tiene que ser de mayor del 50%. Entonces se empiezan a evaluar todos esos factores, realmente el trabajador que hace en su tiempo de descanso, pero igual al final de todo tiene una lesión. La lesión corresponde con la actividad laboral, cuántos años se demora para que haya un desgaste de vértebra o una lesión a nivel muscular o de tejidos. Entonces, como eso ya está, digamos que hay un cálculo que ellos pueden decir, bueno, una lesión ósea se puede presentar después de 10 años de estar con la pero un momentico que se me estoy descargando. Ha pasado 10 años y en 10 años sí ya hay un desgaste por la frecuencia, por la continuidad. Entonces, pero sí se puede demostrar, no tiene nada que ver, y pasa lo mismo con los accidentes de trabajo. Es que yo le dije a él que se pusiera el casco y no se lo puso, entonces no es un accidente de trabajo. Y es que el casco le iba a impedir que esa cosa de yo no sé cuántas toneladas le cayera en la cabeza. Eso no tiene nada que ver. Y ya han habido muchos fallos en segunda instancia, sobre todo donde la corte pues ha dicho, no, aquí realmente fue por causa o con ocasión del trabajo, como lo dice el artículo 3, que ahorita vamos a mirar, y es un accidente. ¿De qué tiene que demostrar el trabajador en el tema de enfermedad laboral? Que la patología, los signos, los síntomas están relacionados con su actividad laboral para que pueda ser calificada como de origen laboral y no de origen común, por supuesto. Entonces, sí, la ARL es una póliza, lo que tú acabas de decir, pero es muy importante poder reconocer cuándo la enfermedad o el accidente es de origen común o laboral, porque tengo mayores ventajas cuando quien me cubre es la ARL que si me cubre la EPS, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa posterior al reconocimiento de una enfermedad laboral? Puede venir en contra de la empresa de transporte en la que ese señor estuvo 20 años, 30 años, una demanda por responsabilidad civil, alegando que a mí nunca me hablaron de higiene postural, a mí nunca me dijeron, ahí es donde la empresa muestra, nosotros sí teníamos, a nosotros los capacitamos, nosotros tenemos implementado el programa de seguridad vial acá, nosotros estamos haciendo todas las actividades para que la empresa se exima de demandas por responsabilidad civil. Ahí es donde entra, digamos, ese juego, donde se determinan esas causas. Pero no tiene nada que ver, porque es que el trabajador no quiso adoptar la postura, entonces no lo vamos a descartar como enfermedad laboral. Esa es responsabilidad del trabajador, y esa es la tarea de nosotros, concientizarlo y decirle, mire, entendemos que si usted se enferma, la ARL le va a cubrir, pero es que a la final es su salud. O sea, usted es el que tiene que preocuparse por usted conservarla el mayor tiempo posible. Y ahí es donde nosotros es que miren, el trabajo más, yo pienso que más complejo de seguridad de salud en el trabajo es la concientización al trabajador de que lo que nosotros hacemos lo estamos haciendo por ellos y lo estamos haciendo por la empresa. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no generamos el vínculo con los trabajadores. Y entonces ellos no nos ven a nosotros como los aliados, sino como los enemigos. Y en esa pelea hemos estado en las empresas, y usted llega a una empresa y usted hace la evaluación y usted se va a encontrar que los trabajadores no se gustan con el que maneja la seguridad de salud en el trabajo. Porque están montados en una película, y eso es otra cosa. Pero se tiene, claro, no es una excusa que él no adoptó la higiene postural para que no se pueda reconocer una enfermedad laboral, no. Si es por causa del trabajo, si es debido a factores propios del trabajo, se tiene que considerar una enfermedad laboral. Aprendices, si quieren decir algo, intervenir algo, no hay necesidad de levantar la mano. En cualquier momento usted simplemente active su micrófono, que por mí no hay ningún problema. ¿Listo?
No hay ningún problema, usted activa el micrófono y ahí conversamos y vamos despejando dudas, o si quiere hacer algún aporte también no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, gracias. Nosotros en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué hacemos? Hacemos identificación de condiciones de trabajo, identificación de condiciones de salud. En eso básicamente se soporta nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la identificación de condiciones de salud, vamos a identificar un conjunto de variables objetivas de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas, socioculturales, que van a determinar el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora, que lo debo llevar y tener en una estadística. Debo porcentualizar todas estos factores y debo saber estadísticamente cómo está mi población detalladamente. Entonces aquí encontramos la seguridad y salud en el trabajo, la disciplina de la prevención, lesiones, enfermedades. Cuando hablamos de lesiones estamos hablando, por supuesto, de accidente de trabajo. Listo. Y accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador. Debe producir lesión orgánica, debe producir perturbación funcional o psiquiátrica. El impacto mental que genera el presenciar un accidente se considera un accidente, ¿cierto? Esto no estaba normatizado, la parte psiquiátrica antes del 2012. Nosotros iniciamos, digamos, con la ley, el decreto ley 1295 del 94, y cuando en ese año se hizo la definición de accidente de trabajo, no se tuvo en cuenta la parte psiquiátrica, la empezamos a tener a partir del 2012. Esta definición usted la va a encontrar en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012, que es la que derogó la mayoría de los artículos del decreto ley 1295 del 94. Recuerden que en el 93 se aprobó lo que fue ley 100, lo que fue ley salud, pensión, y en el 94, con el decreto ley 1295, se reguló lo que fue riesgos laborales. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir de accidentes de trabajo? Bueno, los accidentes de trabajo que ocurren durante el desplazamiento de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no se consideran, eso se llama accidente en itinerario o accidente en trayecto. No se consideran accidentes de trabajo siempre y cuando el medio de transporte lo brinde el empleador. ¿Listo? El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, es un grupo de personas que ya va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Menos de 10 no se conforman, se elige un vigía, y el comité paritario está normatizado que todas las empresas de más de 10 trabajadores deben tenerlo. Aquí están la cantidad de trabajadores que deben tener, la tabla según la empresa, y pues se hace una elección, la gente va y vota, normal. Hay los representantes por parte de los trabajadores, un representante lo escoge el empleador, y la idea es que se lleve una armonización entre el bienestar integral de los trabajadores y la productividad y la efectividad dentro de la empresa. Yo siempre le digo a las personas encargadas de seguridad y salud en el trabajo, nosotros somos ese antes y ese después, ese puente entre empleador y empleadores. Nosotros, al tener empleados sanos, seguros y motivados, vamos a tener una empresa productiva, competitiva y de calidad, y eso va a hacer que yo tenga un empleador feliz y contento. Eso realmente es lo que nosotros hacemos dentro de la empresa. Entonces aquí está, aprendices, algunas de las funciones del comité: proponer a la administración medidas de desarrollo de actividad. El COPAS debe estar capacitado, hay que capacitarlos en todos los temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, y ellos tienen que estar haciendo veeduría, seguimiento para que este sistema de gestión realmente se cumpla. Los peligros, aprendices. Es importante que nosotros aprendamos a conocer los peligros. Todas las empresas nos deben capacitar
y nos deben explicar cada uno de los peligros a los cuales nosotros estamos expuestos, cómo los identificamos, qué hacer en caso de un accidente de trabajo, cómo reportar tanto accidentes como incidentes. Todo eso nos los tienen que capacitar. Yo siempre digo, ellos deben saber tal cual como nosotros se maneja un sistema de gestión como lo sabemos nosotros, porque eso es poner ojos en toda la parte, en todas como cámaras en toda la empresa, y yo tener todo el control de la empresa bien organizado. Entonces es importante aprender cuáles son los peligros. Aquí les explican algunas de las diferentes metodologías para poder hacer la identificación de los peligros. Nosotros conocemos, pues yo manejo la matriz GTC 45, pero no es la única metodología existente o obligatoria para que se puedan identificar y asimismo llevar el control. En las actividades que vamos a realizar, yo les voy a enseñar, vamos a hacer un ejercicio de identificación de peligros a través de la matriz GTC 45, pero acá se les explica otras metodologías. Identificación de peligros. Hay algo que hay mucha como confusión, que a mí siempre me gusta como aclarar, y es que algunas personas le dicen, usted, ¿qué peligros identificó? Y dicen, no, pues yo identifiqué peligros biológicos, peligros químicos, peligros físicos, peligros psicosocial, y resulta que biológico, físico, químico, psicosocial no son peligros, son clasificación. Y dentro de esa clasificación hay un grupo de peligros. Entonces, por ejemplo, miren los peligros que hacen parte de la clasificación biológica, mírenlos. Miren los peligros que hacen parte de la clasificación física, ruido, iluminación, y cada uno de ellos tiene una definición, concepto y seguimiento específico. Los químicos, siempre le digo que cuando se van a identificar los peligros químicos, yo no puedo colocar en mi matriz polvos orgánicos o inorgánicos, porque yo sé exactamente, específicamente, qué tipo de polvos orgánicos o inorgánicos está manejando mi trabajador. Conozco el nombre, debo conocer la ficha toxicológica, debo conocer el manejo de esos tóxicos. Entonces, en mi matriz yo no coloco polvos orgánicos o inorgánicos. O sea, en la práctica no se pone ni fibras, se coloca el nombre de la fibra. Industrialmente, cómo se compró, cómo se maneja, se debe colocar. Lo mismo en la parte de psicosocial. Si usted mira acá, encuentra gestión organizacional, y usted va a decir, pero gestión organizacional es un peligro. No, gestión organizacional no es un peligro. La falta de gestión organizacional, estilos de mando despóticos, los pagos impuntuales, las contrataciones inestables, la no participación por parte de los empleados en las empresas, la falta de inducción y capacitación, la ausencia de bienestar social. Entonces hay que aprender a interpretar estos peligros psicosociales que nos da la tabla. Esta tabla es bien chévere, pero hay que aprenderla a interpretar, y hay que estudiarla y aprenderla. Lo mismo la parte biomecánica, que antes era conocido como ergonómico. Nosotros no podemos poner en nuestra matriz la palabra postura, porque posturas hay muchas: sentado, agachado, encorvado, inclinado, codo sobre hombro. Entonces yo tengo que colocar cuál fue la postura prolongada, mantenida o forzada, o antigravitacional, que yo le identifique a mi trabajador. Específicamente, porque para cuando yo le voy a implementar métodos de control, si yo no sé cuál es, no es lo mismo implementar a sentado prolongado que a de pie prolongado. No son los mismos métodos de control. Entonces no puedo colocar postura prolongada en mi matriz en la práctica. ¿Listo? Que quede, me gusta siempre hacer esa aclaración. En la parte de condiciones de seguridad, para mí, mecánico viene siendo una clasificación independiente, ya que aquí encontramos pues los peligros, ¿cierto? Elementos o máquinas que están en mal estado, herramientas también defectuosas, etcétera. Eléctrico para mí también viene siendo como una clasificación independiente, alta tensión, baja tensión. Aquí hay esto es una cosa, algo que la tabla explica que genera mucha confusión, y es que si nosotros hablamos de explosión, no estamos hablando de peligro, estamos hablando de un accidente. Si usted me dice, yo identifiqué esa explosión de peligro, no sé si usted le hace lógica, pero a mí no.
Si usted identificó una explosión, usted me está identificando un accidente, algo que está ocurriendo. Ahora, ¿por qué se generaría la explosión? No, porque hay una fuga de un líquido inflamable, porque el tanque tiene una fisura. Ya, es otra cosa. ¿Listo? Incendio es un accidente. En la parte de accidentes de tránsito, que haría parte de, eso sí haría parte de condiciones de seguridad. Públicos, también me parece a mí que es una clasificación independiente. Aquí están los posibles, lo que podría pasar, ¿cierto? Trabajo en altura y espacios confinados y reducidos. Y la parte de fenómenos naturales, derrumbes, inundaciones, etc. Obviamente, si hablamos de una inundación, estamos hablando de un accidente, pero podemos hablar de terreno inestable, de terreno que está por debajo de niveles de alguna zona hídrica. Entonces ya ahí sí me podría generar una inundación en un futuro. Y ahí entonces yo enfocaría qué tengo que hacer para controlar eso. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, señora, vamos bien. Listo. Miren acá, empieza entonces a explicar cada uno de los peligros: peligro biológico, peligro físico. En peligro físico es bien importante que la persona que va a hacer la evaluación conozca bien todo el tema de ruido, todo el tema de vibraciones. Miren, por ejemplo, si las vibraciones se propagan mediante movimientos ondulatorios, oscilantes y continuos, que pueden producir tensiones y deformaciones sobre el medio donde actúan. Aquí es iluminación, aquí se equivocó. Y las formas como yo podría controlar estos peligros. Pero es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de ruido, miren, los valores límites permisibles para ruidos de 85 decibeles por 8 horas de trabajo. Entonces, ¿quién me define eso? Yo puedo identificar, yo puedo tener sospechas al oído, lo que yo les hablaba de la parte subjetiva de ruido, pero yo en mi matriz, cuando voy a implementar método de control, yo no me puedo ir a decir, no, protectores auditivos, porque eso va a depender de los decibeles que se detecten, y para eso hay que hacer unas mediciones, hay que hacer sonometrías. De lo contrario yo no puedo ir a decir no, colóquenle cualquier protector auditivo. No, ya la sonometría me va a arrojar el decibel y ella me va a decir, tienen que ser protectores específicamente para estos decibeles de ruido que están presentando. Es muy importante, aprendices. Les dejo pues la recomendación de que esta parte, si recordemos que es de autoaprendizaje, yo voy a estar en el WhatsApp, cualquier cosa, cualquier duda. Igual vamos a hacer una matriz, una mini matriz, ahí vamos a reforzar la parte de peligros, pero esto sí hay que estudiarlos, hay que repasarlos. Y repito, esta parte de peligros en las empresas es importante, que pues nos van a estar capacitando. Ustedes que van a estar en empresas los deben estar capacitando constantemente en los peligros a los cuales la matriz de la empresa da más alta. Aquí hablan de los peligros químicos, ya eso va a depender, repito, de los químicos que estén manejando dentro de las empresas. Los peligros psicosociales se relacionan con las condiciones individuales, intralaborales y extralaborales del trabajador, etcétera, etcétera. Y miren que hablan de la parte extralaboral, porque también tenemos que tener, por eso hacemos un perfil sociodemográfico, si los trabajadores son tan solteros, casados, si viven en casa propia, arrendada, si tienen hijos, si fuman, porque todo eso va a influir. Lo que se hace afuera va a tener mucha relación de las actitudes y las acciones que realicen dentro de las empresas. Aquí está la parte biomecánica o ergonómica y los peligros que hacen parte de las condiciones de seguridad. Por ejemplo, si dicen, si usted coloca herramienta tal en mal estado, usted puede colocar que es mecánico o puede colocar que es condición de seguridad, y cualquiera de las dos está bien. Y aquí les explican específicamente cada uno de los peligros. Y dentro de las medidas de intervención o los controles que se implementan, se hace una jerarquización y iniciamos intentando eliminar ese peligro que encontramos. Si no lo podemos eliminar, entonces intentamos sustituirlo. Si no lo podemos sustituir,
Entonces, otro método de control puede ser implementar controles de ingeniería, controles administrativos y por último, no es lo primero que se hace, es lo último cuando ya no podemos hacer nada más, es entregar los equipos y los elementos de protección personal. Entonces, en la eliminación consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro. Entonces, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación de carga. Ya yo eliminé el peligro y ya ellos no tienen que levantar, ¿verdad? Sustituir es reemplazar un material peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión o cambiar un químico por otro menos tóxico, también puede ser. Controles de ingeniería, instalar sistemas de ventilación, protector de máquinas, enclavamientos, encerramientos acústicos, controles administrativos, instalaciones de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones, controles de acceso, capacitaciones, pausas activas, rotación del personal y pues los elementos de protección personal. ¿Listo? Y los diferentes programas que podemos implementar para poder controlarlos con las condiciones de trabajo. Encontramos los programas de higiene, seguridad, salud en el trabajo, los programas de elementos de protección personal, los programas de fomento de estilos de vida saludable, los programas de intervención de riesgo psicosocial, los programas de vigilancia epidemiológica, que estos van a depender de las evaluaciones de salud, de que se les hacen las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, me van a arrojar pues la patología más prevalente y a esa patología yo le voy a aplicar un programa de vigilancia epidemiológica para hacer control y esperando que en la próxima evaluación que haga pues ya me salga un poquito menos o debe inclinar o debe realizar otro programa de vigilancia epidemiológica dirigido a otra patología que está saliendo, pero eso me va a permitir controlar las patologías prevalentes dentro de mi empresa, programas de mantenimiento preventivo correctivo, bueno, aquí está, inducción, etcétera, programas de auditoría, etcétera. Reglamento de higiene de seguridad y salud en el trabajo que tiene que ser publicado y socializado con los trabajadores. Reglamento interno de trabajo lo mismo, reglamento de higiene y seguridad también, políticas que en lo posible deben ser elaboradas con los trabajadores, deben ser socializadas y deben ser publicadas y firmadas por el representante legal. Y aquí hay las características que deben tener las políticas. Bueno, ¿cómo vamos, aprendices? Hasta el momento, ¿qué les ha parecido el material? Está chévere, profe. De pronto, no sé si en lo que sigue de las actividades que hay que hacer, lo enfocamos directamente como a la carrera que estamos haciendo, que es gestión de transporte, o cualquier tipo de empresa. Ahorita vamos a ver porque dentro de las actividades nos dan un estudio de caso, un casito que hay que analizarlo, lo vamos a analizar y ahí miramos cómo, pero de todas maneras, dentro de el área de transporte, primero vamos a hacer esto. Bueno, no sé si tú manejas la parte de peligros, porque te escuché que manejabas algo de la parte de seguridad, pero ¿qué tenemos que hacer primero? Estudiar los peligros. Una vez haciendo esto, ya se nos va a quedar mucho más fácil, que es lo que les voy a explicar cuando veamos matriz, porque lo primero que uno identifica es proceso de actividades y tareas. Cuando uno es ducho en eso, maneja el campo, a uno se le hace mucho más fácil identificar peligros. Entonces, por ejemplo, la parte de higiene postural, la parte biomecánica de los trabajadores, la parte psicosocial, la parte de seguridad vial, todos esos peligros, la parte mecánica, no solo biomecánico, sino la parte mecánica también. Todo esto ya uno dice, ya más o menos me voy enfocando hacia dónde podrían estar los peligros, digamos, más fuertes o más prioritarios dentro del área en donde yo estoy. ¿Listo? Que eso lo podemos hablar mejor ya una vez repasen el material en la próxima formación que tengamos,
Y pues obviamente ustedes que conocen o que deben estar conociendo más cuáles serían los procesos dentro de la empresa, que yo no los manejo muy bien, pero si ustedes me los explican, podemos hacer listado de peligros que están relacionados con específicamente con su actividad económica. ¿Listo? Entonces aquí viene la parte de definición de medio ambiente, porque está muy relacionado la parte, la norma de calidad que nosotros manejamos en seguridad y salud en el trabajo es la 45.000 y está muy relacionado con la parte de medio ambiente que es la 14.000, porque pues obviamente las actividades todas van articuladas, van de la mano y los cambios ambientales me van a generar peligros y esos peligros me van a modificar, me van a alterar mi sistema de gestión y por eso yo tengo que identificarlos y tenerlos en cuenta. Entonces el material de formación les entrega todo lo que es la definición, de medio ambiente, ecología, biodiversidad, toda la parte de ambiente, ecosistemas, servicios ecosistémicos, que ya pues queda como a consideración de que ustedes lo repasen, estudien esta temática, que es bien importante, pero les repito, es como la norma, hace parte de la otra norma que va muy de la mano con nosotros, porque nosotros tenemos que manejar todo el tema de residuos, señalización de residuos, manejo y transporte, porque eso afecta directamente nuestro sistema de gestión. Entonces por eso nosotros involucramos y llevamos mucho la práctica y el conocimiento de la norma 14.000 que maneja toda la parte ambiental. Listo, pero esto ya son como conceptos de la norma ambiental, que son conceptos como básicos. Aquí viene el impacto de los ecosistemas terrestres en Colombia, hacen una línea de tiempo y bueno, más de medio ambiente. La material de formación, bueno, ustedes ya saben que pues les entrega aquí, les va entregando descargables, ¿no? Para que ustedes puedan obtener muchísima más información. Miren, las normas. Entonces es importante que ustedes todo esto lo descarguen y lo vayan guardando y lo vayan repasando. Vámonos para Sayuna. Y vámonos para pero un momentico, aprendices. Bueno, permítame un momentico que Sayuna me sacó. Ahora sí estoy aquí. Bueno, entonces vamos a realizar la actividad de proyecto de análisis de caso, la actividad de proyecto. Las actividades para tema vamos a estar hablando de el análisis de estudio de caso y la actividad de diagrama de saca agua, espina de pescado. Estas dos actividades las vamos a realizar para esta formación. Y nos quedarían pendientes estas dos actividades, que es la que les voy a explicar para el próximo lunes, que vamos a tener un encuentro. Vamos a explicar el material de formación 2 y las dos actividades restantes. ¿Listo? Entonces para esta actividad vamos a irnos a la guía de aprendizaje. Bien. Estamos viendo la guía, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en esta actividad, la 3.2? Si no estoy mal. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la evidencia es análisis de casos y situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a encontrar un caso, ¿verdad? Entonces dice, en la empresa Vestidos y Costuras SAS,
los operarios que trabajan en las máquinas borradoras deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que en ese lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Miren lo que han tenido: caídas y tropiezos, ¿cierto? Entonces, es decir, accidentes e incidentes. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa hace días atrás, aunque a la fecha no ha atendido a la situación. Análisis e interpretación: identifiquen el caso anterior y justifique cada respuesta. Condiciones de seguridad, factores de riesgo, tipos de peligro, condiciones de seguridad por actividad económica. Y aquí encontramos la matriz de peligros. El material de formación en la plataforma no les da una matriz. Yo tengo, obviamente, una matriz, pero la matriz que yo tengo contiene la evaluación del riesgo. Aquí lo que observamos es que pues ustedes no los ponen, no lo hacen que lleguen hasta allá, porque lo que nosotros buscamos es que ustedes aprendan a identificar los peligros antes de llegar a la empresa a ejecutar su actividad económica. Entonces, con la información presentada en el caso, diligencia la matriz, teniendo en cuenta la GTC 45. Entonces dice, documento en Word, título, tan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que yo les decía, la matriz lo primero que me pide es que yo identifique peligros. ¿Cuál es, el proceso? Del proceso me pide que identifique dónde se hace ese proceso, las actividades y la tarea. Si yo no sé qué hacen, si yo no conozco las especificaciones de mi actividad económica, yo no puedo identificar peligros. No lo puedo hacer. Yo tengo que saber qué hacen desde que se inicia las actividades laborales en la empresa. Cómo lo hacen, cuándo lo hacen, quién lo hacen, si lo hacen individual, en colectivo. Todo lo tengo que saber. Por eso la compañera me dice, pero enfoquémonos un poquito en la actividad económica de nosotros. Listo, pero tendríamos que hablar sobre la actividad económica, cuáles son los procesos dentro de las empresas, dentro del medio de transporte, cuáles son las tareas específicas que realizan cada uno de ellos, hay cargue, descargue, cómo se hace ese transporte, todo el tema de logística yo lo debo conocer. Cuando ya yo lo haya desmenuzado completamente, a mí se me hace mucho más fácil poder identificar los peligros. Entonces, ¿qué hago? Yo vamos a identificar los procesos, que en este caso, ¿qué sería? En el caso que nos... ¿Cómo? Sí, tú me puedes hacer un favor, le puedes aumentar. No, aquí ya yo le puedo aumentar para volverlo a leer. Entonces, es una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué hacen? Elaboran... es una empresa de confecciones, exactamente. Entonces, hay unas máquinas que bordan esos diseños que hacen, pero la máquina se encuentra en el sótano y la escalera hay muy poca luz. Entonces, nosotros dentro de los procesos que nosotros, acá que sería el proceso operativo, ¿cierto? La zona o lugar, pues el taller, es un taller que supongo yo que debe estar en diferentes áreas, pero es el taller de confecciones. Y dentro de las actividades de ese proceso está el bordar, ¿cierto? ¿Cómo se borda? No se borda a mano, sino que hay unas máquinas, pero esas máquinas están en el sótano. Esas serían las actividades. Bordar las camisetas. Y dentro de las tareas, entonces encontramos que sería trasladar las camisetas o la materia prima o los diseños, transportar el diseño desde el área de corte, vamos a decir, hacia el área de bordado. En ese transporte, que sería una tarea, porque es simplemente tomar la cantidad que voy a bordar, que sería una tarea, porque recuerden que estamos desde las
desde lo más amplio hasta lo más pequeñito, ¿cierto? Entonces, antes de bordar, yo tengo que hacer el traslado de eso. Y ahí es en donde aquí para este caso, donde a mí me están especificando que hay iluminación deficiente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el peligro? Iluminación deficiente. Y si nosotros miramos iluminación deficiente, ¿hacia qué clasificación es? Físico, exactamente. Efectos posibles. Bueno, ya aquí tenemos los efectos, caídas y tropiezos. Exacto. Controles existentes. En esta parte, controles existentes, si por ejemplo no existen, porque en este caso debería haber más iluminación, o deberían haber barandas o pasamanos, o algo que a mí me permita sostener, o en la parte de las escaleras antideslizantes, ¿cierto? Que me suministren a mí, digamos, algo que tenga un foco, o algo que yo me pueda colocar en la cabeza que tenga un foco. Eso va a hacer que yo vea mejor. Pero si está ocurriendo lo que está ocurriendo, pues por supuesto no hay controles existentes. ¿Para qué yo identifico si hay controles existentes? Para que yo pueda disminuir cuando yo voy a hacer la evaluación del nivel de riesgo, que para este caso no le están pidiendo. Porque ya yo voy a evaluar probabilidad, consecuencias, exposición, y ya eso es otra cosa que ya a ustedes pues no hay necesidad de que lo hagan. Con que aprendan a identificar los peligros y a tomar medidas de control es más que suficiente. ¿Listo? Esta es la matriz GTC 45. ¿Qué voy a hacer? Yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp la matriz, pero le voy a quitar la evaluación del nivel de riesgo para que a ustedes se les quede mucho más fácil, pero les voy a dejar los métodos de control para que ustedes los puedan identificar, puedan colocar métodos de control que a ustedes se les ocurra, porque no es solamente identificar el peligro y ya, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Listo? Eso lo vamos a añadir. Entonces yo ahorita le comparto la matriz GTC 45 para que ustedes la hagan en Excel y ese sea el trabajo que me presenten, ¿vale? Y aquí viene la otra actividad, que es un diagrama de Ishikawa o espina de pescado. ¿Listo? Aquí que vamos a hacer una evaluación, vamos a identificar las causas y los efectos de el problema que está acá. Sobre este problema, sobre este caso. Sobre este caso. ¿Listo? Entonces, en base a ese caso, nosotros vamos a identificar el problema, que lo vamos a colocar acá en esta área. No sé si están viendo la espina de pescado en este momento. Sí, señor. Aquí vamos a colocar el problema. Aquí vamos a colocar las causas de ese problema. Y aquí vamos a colocar los efectos de cada una de las causas. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer para esta tarea. ¿Listo? Si quieren, aquí les dan unas opciones. Bueno, en el formato, aquí está el formato para que ustedes descarguen, ya les voy a mostrar. Para hacer este diagrama, se deben descargar este material. Este material. ¿Están viendo un material en Word? Sí, señora. Listo. Entonces aquí les explica nuevamente, aquí colocamos el problema, colocamos las causas y aquí colocamos los efectos en estas rayitas. Y aquí les dan algunas herramientas que pueden utilizar online para que puedan analizar pero igual es simplemente como colocarla acá, insertar problema, que ya lo tenemos, que son el problema de la iluminación y de los accidentes que se presentan, los incidentes, y cuáles podrían ser las causas para para ese evento que se está presentando, ¿cierto? De incidentes. Lo vamos a evaluar porque hay esa mala iluminación que podría estar pasando y qué causa, cuáles son los efectos a esas causas identificadas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, señora. Listo, perfecto.
Bueno, aprendices, entonces ese es el material para esta temática y esas son las dos actividades que vamos a tener que desarrollar. La instructora Helen me comentó el viernes que tuvimos una reunión que para el día de mañana iba a estar montada en plataforma el cronograma de actividades con las fechas de entrega de las mismas. Entonces esperemos que mañana se dé, porque pues ella es la que les debe decir a ustedes hasta cuándo tienen plazo para entregar las actividades, en el caso de la temática mía, hasta cuándo tienen plazo. Pero hay que empezarlas a ejecutar y montarlas, y yo soy las que les voy a calificar. Yo tengo 48 horas para hacerles la calificación de las actividades, y que yo voy a estar muy pendiente entrando a plataforma para hacerles el seguimiento de que suban las actividades, y si las tienen algún error, devolverlas para que la corrijan y las vuelvan a subir. ¿Listo, aprendices? Ok, profesor. Bueno, aprendices, entonces un gusto, un placer, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta conferencia. Estamos conectados por los medios disponibles, Foro de Dudas, grupo de WhatsApp y correo electrónico. Que tengan una feliz inicio de semana y estamos conectados, nos vemos la próxima formación. Ok, profe, gracias. Que estén muy bien, Muchas chao. gracias. Hasta luego.